Había un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Un valle donde el sol caía tan fuerte que partía la tierra como si fueran cicatrices abiertas. Cada grieta en el suelo era una herida de años de sequía, un recordatorio de que allí ya no quedaba nada. El viento soplaba, pero no traía canciones ni alivio, solo polvo. Un polvo espeso que cubría las casas, que entraba en los pulmones, que tapaba hasta la esperanza. Las mujeres caminaban kilómetros con cántaros vacíos, regresando con apenas unas gotas de agua. Los hombres miraban al horizonte, esperando lluvias que nunca llegaban. Los niños corrían descalzos entre piedras, pero sus juegos no eran risas de abundancia, eran juegos inventados en medio de la escasez. En cada rincón había silencio, un silencio pesado, de resignación, como si todos hubieran aceptado que el futuro estaba condenado. Pero lo que nadie imaginaba era que en medio de ese desierto, un niño anónimo guardaba un secreto, y ese secreto cambiaría la historia para siempre. El valle llevaba años siendo un territorio de abandono. Sus tierras, antes fértiles, ahora eran páramos áridos. Los ancianos recordaban los tiempos en que los maizales crecían altos y las acequias traían agua clara desde las montañas. Pero esas historias sonaban ya como leyendas, como cuentos de un pasado que parecía imposible repetir. Cada cosecha fracasada era un golpe más a la dignidad de los campesinos. Muchos dejaron sus casas y se fueron a la ciudad. Los pocos que quedaron lo hicieron no por esperanza, sino por falta de opciones. El valle se fue vaciando de gente, de risas, de vida. Los animales también desaparecieron. Los ríos se secaron, y con ellos se fue el canto de las aves. El silencio de la sequía es un silencio cruel. No hay insectos, no hay agua corriendo, no hay viento fresco entre árboles, solo polvo. Según la FAO, casi la mitad de las tierras agrícolas del planeta sufren procesos de desertificación. Pero para este pueblo, las estadísticas no eran números, eran su pan vacío, eran sus niños desnutridos, eran los sueños quebrados de generaciones enteras. Y entonces ocurrió algo pequeño, casi invisible, pero que cambiaría todo. Una tarde, después de una lluvia fugaz que apenas humedeció el polvo, un niño encontró una semilla. No se sabe si la trajo el viento, el agua o algún pájaro perdido. Para cualquiera habría sido basura, algo sin importancia, pero para él, aquella semilla era especial. La observó en silencio y en su inocencia pensó: si la tierra puede guardar esta semilla, quizá todavía pueda dar vida. Con sus manos pequeñas, sin herramientas, escarbó en la tierra seca hasta hacer un hueco. Allí la enterró con cuidado, como si guardara un tesoro secreto. Luego, cubrió el lugar con polvo y piedras para protegerla. A la mañana siguiente, mientras otros niños jugaban con pelotas de trapo, él llevó un pequeño cántaro de agua y lo derramó en ese punto exacto. Ese fue el inicio de un ritual silencioso, un pacto entre un niño y la tierra, un pacto que nadie más conocía. No pasó mucho tiempo para que los adultos se dieran cuenta de lo que hacía. Lo observaban desde lejos, curiosos. Al principio, pensaban que era un juego infantil, una distracción. Pero cuando vieron que insistía cada día, comenzaron las burlas. «Ese niño pierde el tiempo», decían. «Aquí no crece nada, ni con milagros». Algunos incluso llegaron a llamarlo loco. Otros lo reprendían, diciéndole que estaba desperdiciando agua, que era demasiado escasa para un simple capricho. Pero el niño no respondía, no discutía, no buscaba aprobación. Su fe era silenciosa
Y cada día regresaba con el mismo cántaro, con la misma paciencia, con el mismo cuidado. Lo llamaban loco, pero él estaba sembrando futuro. Y aunque nadie lo sabía aún, esa terquedad infantil sería la semilla de una revolución silenciosa. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y un día, entre piedras y polvo, apareció lo imposible, un pequeño brote verde. El niño lo miró con ojos brillantes. Para él, no era solo una planta, era la prueba de que la tierra no estaba muerta. Era el milagro que confirmaba su fe. El tallo creció despacio, doblándose al viento pero resistiendo. Primero fueron hojas pequeñas, luego ramas, y con los años, el árbol ofreció algo que el valle no conocía desde hacía mucho: sombra. Los animales se acercaban a descansar bajo su frescura. Los niños jugaban allí, protegidos del sol. Y la tierra alrededor empezó a cambiar. Retenía más humedad. Aparecían pequeños brotes de pasto y los insectos regresaban. Ese árbol, nacido del silencio de un niño, se había convertido en guardián del valle. Un árbol no es solo madera, es una fábrica silenciosa de vida. Sus raíces penetran en el suelo, atrapando agua y evitando que la lluvia arrastre la tierra. Sus hojas liberan oxígeno y refrescan el aire. Sus ramas dan refugio a animales. Cada árbol es un sistema completo, capaz de transformar el clima alrededor. Estudios revelan que un solo árbol maduro puede absorber hasta 150 litros de agua en un día y liberar suficiente oxígeno para que respiren 2 personas. Y ese árbol lo hacía todo. Atraía pájaros, que traían nuevas semillas. El viento dispersaba hojas que se convertían en abono natural. Y alrededor, donde antes solo había polvo, comenzaban a crecer otras plantas. Lo que empezó siendo un acto de fe de un niño, se estaba convirtiendo en un oasis vivo, un árbol contra la sequía, un guardián silencioso contra el olvido. Los adultos, al principio incrédulos, comenzaron a notar cambios. El aire alrededor del árbol era más fresco. El suelo estaba distinto, más blando, más fértil. Y lo más sorprendente, los pozos cercanos, que llevaban años secos, empezaban a llenarse lentamente. Lo que parecía un milagro aislado encendió la curiosidad de todos. ¿Cómo era posible que un solo árbol trajera tanta diferencia? Primero fueron los niños que imitaron al amigo, luego las madres que guardaban semillas en sus delantales. Después, los hombres del campo que empezaron a plantar no uno, sino decenas de árboles. La burla se convirtió en respeto, el respeto en inspiración y la inspiración en movimiento. El niño ya no estaba solo. El pueblo entero se había unido a su causa sin siquiera darse cuenta. El valle había comenzado a renacer. Los campos que habían sido polvo ahora daban cosechas. Los arroyos volvieron a correr y los animales regresaron con ellos. Las aves cantaban otra vez en las mañanas y los niños jugaban entre sombras frescas. Vecinos de otras comunidades llegaban asombrados. Querían saber el secreto. Y la respuesta era siempre la misma. Todo empezó con un niño y una semilla. Ese valle, que antes era un desierto condenado, se convirtió en un ejemplo para muchos. Una demostración viviente de que la resiliencia y la esperanza pueden más que la sequía. Todo comenzó con un gesto pequeño, una acción que parecía insignificante, una semilla enterrada por unas manos infantiles. Si un árbol fue capaz de transformar un valle entero, ¿qué pasaría si millones de personas hicieran lo mismo? Cada árbol plantado es una promesa. Es agua que regresa, aire limpio que respiramos, alimento para generaciones. Cada árbol es un acto de fe en el futuro. Ese niño nos enseñó que la esperanza no necesita permiso,
que la fe no requiere aplausos, que basta un corazón decidido para cambiar el destino de muchos, porque a veces lo más pequeño termina cambiando el mundo. El niño que sembró un árbol nos dejó la lección más poderosa. No hacen falta héroes extraordinarios, ni grandes discursos ni riquezas para transformar el mundo. A veces basta una semilla en tus manos. Basta el valor de creer donde otros ya se rindieron. Y quizá la verdadera revolución comience cuando cada uno de nosotros decida sembrar su propio árbol de esperanza.